abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Público en la Academia de la Magistratura y de Teoría del Estado en Derecho Constitucional General y Derecho Constitucional del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Desde 1996 se desempeña como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, órgano en donde actualmente tiene a su cargo la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Vamos entonces a recibir, como corresponde, dándole la cordial bienvenida, escuchando lentamente su intervención, del doctor Luis Sáenz Dávalos. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ante todo, agradezco la generosa invitación que se me ha conferido para participar en este pleno especializado en materia laboral, en el que, según veo, se vienen debatiendo, se vienen analizando diversas posiciones que de alguna manera generan, pues, puntos de vista opinables respecto de diversos temas jurídicos y en particular en relación con la materia específicamente laboral. En lo que a mí respecta, se me ha pedido abordar un tema que ciertamente reconozco que de alguna manera es opinable. Efectivamente, como lo vamos a ver inmediatamente, ha generado más de una postura y a partir de ello puede decirse, pues, de que evidentemente supone, ¿no?, o en todo caso exige de alguna manera efectuar algunas reflexiones, algunas consideraciones, porque se encuentra directamente vinculado a su vez con un tema que sí es inevitablemente de trascendencia constitucional, que es el tema de la cosa juzgada. Vamos, desde el punto de vista general, yo no pretendo bajo ningún concepto en esta ocasión dirigirme a ustedes con el propósito de explicarles qué cosa es la cosa juzgada. Por lo demás, ustedes son expertos en la materia y no necesito, obviamente, hacerles una explicación detallada de dicha temática, habida cuenta que ustedes conocen eso, tanto desde la perspectiva teórica como también, y por sobre todo desde la perspectiva fundamentalmente práctica. Sin embargo, no está de más recordar algunas cosas muy elementales, porque van a ser lugares comunes que de alguna manera van a ser tomados en cuenta durante esta breve disertación. Lo primero, que desde el punto de vista de cómo se visualiza lo que representa la cosa juzgada desde el punto de vista procedimental, habrá que recordar que nuestro Tribunal Constitucional hace buen tiempo ha enfatizado que evidentemente la cosa juzgada se genera allí donde el Estado, ¿no?, sustentado, ¿no?, o establecido a través de alguna sentencia, ya no es pasible de ser recurrido, ya sea porque evidentemente se agotó la totalidad de medios impugnatorios o porque venció el plazo para evidentemente cuestionar una determinada decisión. Desde una perspectiva material, más bien, la cosa juzgada evidentemente es un estado de inalterabilidad, es decir, cuando ya evidentemente ha sido establecida, ya no cabe cuestionamientos a partir de lo que el mismo representa. Y esto es un mandato que no solamente está dirigido al Estado, sino en realidad a cualquier funcionario, ¿no es cierto?, a cualquier persona desde una perspectiva más bien general. Bueno, hay que recordar también que desde el punto de vista constitucional, la cosa juzgada merece o ha sido visualizada desde una doble perspectiva. La perspectiva que ofrece el considerarla como lo que representa un auténtico derecho fundamental y como lo que representa también un bien jurídico, ¿no?, o uno de los principios esenciales en la potestad de administración de justicia. ¿Esto qué significa? Que como derecho puede ser invocada a título subjetivo por parte de cualquier persona que de alguna manera es beneficiada o tiene interés en lo que representa la cosa juzgada, sino que desde el punto de vista objetivo debe ser inexorablemente observada, respetada o acatada por parte de todos los poderes públicos y en particular, ya que ese es el enfoque que se desprende de lo que establece la Constitución, debe ser observada fundamentalmente por parte de los jueces. Bueno, en lo que respecta al tema objeto de planteamiento, lo que se nos ha pedido básicamente es, de alguna manera, centrar nuestras opiniones, nuestras reflexiones a partir de una pregunta que es muy simple y elemental.
y que se centra, insisto, en definir si en los procesos judiciales y cuando se expide una sentencia que ordena el pago de una suma de dinero, los obligados a darle cumplimiento al mandato contenido en esa sentencia tienen de alguna manera la libertad de poder relativizar ese mandato en aras de lo que establece la ley. Y evidentemente relativizar o reinterpretar ese mandato, ¿no?, en la lógica de proceder de acuerdo a la ley a efectuar una serie, ¿no?, de descuentos por mandato de la ley en relación con los montos que se han establecido con carácter obligatorio a partir de una sentencia. Como evidentemente se nos ha hecho llegar ya documentación, ustedes saben que hay dos posiciones. Hay quienes consideran de que respetando escrupulosamente lo que representa la cosa juzgada, esto no es posible, esto no es de alguna manera aceptable, no es de recibo, evidentemente porque no cabe reinterpretar las sentencias habida cuenta que éstas tienen que ser acatadas exactamente en los términos en los que son postuladas, ¿no?, en los términos en los que son pronunciadas. Y hay por el contrario quienes consideran de que si bien la sentencia, ¿no?, debe ser cumplida, eso no significa bajo ningún punto de vista ignorar ciertos mandatos o ciertos condicionamientos que nazcan a la luz de lo que establece la ley. Y por ende, ¿no?, a razón de lo que las normas establecen, evidentemente proceder de pronto a efectuar descuentos, a efectuar excepciones frente a lo que representan las obligaciones, por ejemplo, en materia tributaria o, por ejemplo, derivadas de aspectos de corte pensional. Bueno, en lo que a mi persona respecta, yo debo decirles que este tema no me resulta ajeno. En algún momento lo he podido analizar, sobre todo en la época en que me desempeñaba como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y desde los primeros instantes en que este tipo de debate se planteaba al compás de los casos que se resolvían o al compás de los casos de los que se conocía y sobre los cuales teníamos que efectuar una opinión, yo siempre consideré en una tesis que hasta ahora mantengo que evidentemente, cuando se expide una sentencia, cuando se emite un pronunciamiento, inexorablemente debe ser acatado, respetado, interpretado a la luz de lo que sus propios alcances establecen. ¿Eso qué significa? De que no puede condicionarse, no puede reinterpretarse, no puede neutralizarse, no puede enervarse el mandato contenido en una sentencia, por más que una norma, ¿no?, de inferior jerarquía establece excepción. Y evidentemente sostenemos esto no porque estemos desconociendo de que una sentencia y la cosa juzgada que deriva de la misma no pueda de alguna manera merecer ciertos límites, porque todos sabemos que dentro de la teoría general de los derechos fundamentales, en criterio que además es aplicable también a los bienes jurídicos de relevancia, ya hemos dicho a propósito de ello además, que la cosa juzgada es también un mandato de obligatorio cumplimiento para los jueces y tribunales, evidentemente todos aceptamos que no hay atributos absolutos, no hay institutos absolutos que pueden de alguna manera limitarse o relativizarse. Sí, eso es cierto, pero pueden limitarse o relativizarse siempre y cuando esa limitación o esa relativización tenga base razonable. El tema es de que cuando evidentemente estamos aceptando como legítima la postura de que es posible efectuar descuentos cuando un mandato ya ha sido librado de determinada manera y bajo ciertos razonamientos, parece resultar bastante polémico que sea factible reinterpretar ese mandato relativizándolo al extremo de lo que la ley disponga. Considero, al contrario de ello, de que si bien es cierto de que todos tenemos derechos y por supuesto también todos tenemos que responder frente a las obligaciones que nos impone el ordenamiento, cualquier eventual debate, cualquier eventual relativización o cualquier eventual excepción que se dé a un determinado tema jurídico tiene que plantearse dentro del propio proceso, porque si no fuese así, entonces de alguna manera las partes que resultan obligadas por un mandato judicial o inclusive los jueces que llevan a efecto el proceso de ejecución de sentencia se estarían convirtiendo de alguna manera, desde mi modesta perspectiva, en portavoces o representantes de lo que otros sectores institucionales puedan requerir o puedan representar. Yo creo que evidentemente no es de que sea imposible
no es de que esté prohibido o proscrito el que se invoque, ¿no es cierto?, el cumplimiento de observancias derivadas de la ley. Está claro que si derivan de la ley deben ser acatadas, pero cuando eso ocurre, cuando ese fenómeno se produce, eso hay que plantearlo dentro de la propia discusión judicial, no hacia afuera, porque una causa, por una razón u otra, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, es resuelta de determinada manera. Y cuando es resuelta de determinada manera, los alcances del fallo no pueden terminar, ¿no?, neutralizándose en sus alcances o no pueden terminar relativizándose en lo que proponen. Insisto, esto no es dable en tanto y en cuanto asumimos que la cosa juzgada es un instituto de relevancia constitucional. No está de más recordar que evidentemente, y esto también lo sabemos todos, cuando se interpretan los institutos constitucionales, ese proceso de interpretación no es que opere de conformidad con la ley, es exactamente a la inversa. Es la ley más bien la que debe interpretarse de conformidad con los mandatos constitucionales. Por consiguiente, cuando se auspicia la observancia, el respeto o la correcta interpretación de esos institutos constitucionales y en particular de la cosa juzgada, siempre hay que obrar de una manera escrupulosa a lo que la propia institución constitucional que estamos manejando, que estamos utilizando o con la que estamos operando, definitivamente representa. De no ser así, insisto, dejaríamos librada la cosa juzgada, ¿no?, a la discrecionalidad de lo que la ley finalmente pueda disponer, con independencia de que esa discrecionalidad nos lleve a fórmulas que puedan de alguna manera terminar vaciando de contenido lo que representan esos institutos constitucionales. Esa es la posición que yo sostengo, por lo menos, aunque admito, ¿no?, acepto pacíficamente que hay quienes piensan de modo contrario y eventualmente pues las posiciones pueden ser contrastables. Sin embargo, a mí se me ha hecho llegar algunos documentos que he podido revisar, que he podido visualizar, en los que no voy a hablar en todo caso de las posiciones del Poder Judicial, porque esto ustedes lo conocen mejor que yo y en todo caso ustedes son quienes de alguna manera deben dilucidar. También mencionan ahí las decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional. Y creo que de alguna manera conozco lo que el Tribunal ha venido sosteniendo. Creo que existen ciertas condiciones de poder dar unos alcances o algunas informaciones. Cuando se vean, ¿no?, posturas existentes al interior del Tribunal sobre esta temática, es decir, sobre la posibilidad o no, de efectuar descuentos a los mandatos que impongan una suma de dinero, no pareciera ser eso tan rigurosamente consecuente con la verdad. ¿Eso qué significa? Lo digo con el mayor de los respetos. Significa que es cierto que en este pleno del actual Tribunal Constitucional, como un pleno anterior o inmediatamente anterior, se han producido discusiones, debo decirlo, de lo más interesante entre los propios magistrados constitucionales, y ciertamente se ha podido visualizar de las mismas, que hay ciertas mínimas discrepancias sobre ciertos temas. Sin embargo, eso no significa asumir de que en el tribunal hayan dos posiciones diferenciadas e irreconciliables. Eso, reitero, no es rigurosamente cierto. Tanto en el pleno constitucional anterior, el que integraban los magistrados Urbiola Jani, Gara Botelli, Alderanda, Messier Ramírez, Cruz y Bumón Cayirgos, como el pleno constitucional actual, que como ustedes seguramente lo saben, integran los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa Saldaña Barrera. Ciertamente se han producido algunas discusiones, pero cuando uno empieza a analizar las resoluciones o los pronunciamientos que se han emitido, va a poder llegar, ¿no?, a la conclusión de que existe una posición mayoritaria, consensuada, reiterativa, repetitiva y una posición minoritaria. ¿Eso qué significa? Que tanto en el pleno anterior como en el pleno actual existieron y existen, hay que reconocerlo, posiciones minoritarias que abonan en una tesis determinada
pero también existe una posición rigurosamente mayoritaria, que no porque yo lo diga, sino simplemente porque lo estoy comentando, de alguna manera se ascribe a lo que justamente acabamos de señalar, ¿correcto? Es más, si se tratara de hacer un pequeño, ¿no es cierto?, esbozo de las diversas posiciones que han manejado los magistrados del Tribunal Constitucional, yo me voy a permitir acá recordar algunas cositas. Y es más, lo voy a hacer utilizando las propias resoluciones a las cuales yo tengo entendido tienen ustedes acceso porque se las ha hecho llegar, al igual que a mi persona. Les voy a recordar algunas cositas elementales. Si yo reviso esas resoluciones que directamente se pronuncian sobre ese tema materia de debate, yo puedo decir de que en el pleno anterior, sin temor a equivocarme naturalmente, magistrados como Mesías Ramírez, Bumún Cayergos, Eto Cruz, Calle Jaén y Vergara Autelli, aunque él tiene una posición muy especial, se inclinaron por sostener la tesis de que las sentencias no podían ser objeto de una reinterpretación y por lo tanto no era de recibo el proceder o el aceptar, ¿no?, o el validar eventuales descuentos. Pronunciado un pronunciamiento, este tiene que ser cumplido en sus propios términos, ¿correcto? Y eso lo sostuvieron enfática y de manera reiterada los magistrados a los que he hecho referencia en el pleno constitucional anterior. En el mismo pleno constitucional anterior, contrario a lo que acabo de mencionar, habían dos magistrados, ¿no?, también cuya posición es totalmente respetable, que eran los doctores Urbio Lajani y Álvarez Miranda, que se inclinaban por una posición abiertamente contraria. Ellos consideraban que habida cuenta de que los mandatos derivaban de la ley, sí había que proceder a los descuentos. Pero vamos, si contrastamos una y otra posición, una mayoritaria y una minoritaria, evidentemente llegaremos a la conclusión, si nos atenemos a la manera como fueron resueltas en su día las respectivas causas, de que evidentemente la posición asumida por el Tribunal Constitucional, mayoritaria y reiterativamente, fue la posición que se pronunciaba en contra de esos eventuales descuentos. Correcto. Obviamente ese pleno del tribunal no es el que actualmente tenemos. Evidentemente el pleno del Tribunal Constitucional de ahora es otro. Es interesante también verificar cómo es el que se han dado las cosas en el actual pleno del Tribunal Constitucional. Si hacemos también un seguimiento detenido, tomando en cuenta los pronunciamientos del actual pleno del Tribunal Constitucional, y examinamos las diversas posturas que han existido, y sobre todo las examinamos en el cotejo temporal, es decir, a la manera como se han venido dando en el tiempo, vamos a poder observar que magistrados como Sardón de Taboada, Espinosa Saldaña, Blume Fortini, Ramos Núñez y Ferrero Costa, a los cuales inclusive se sumaba inicialmente lo subrayo, el magistrado Miranda Canales, es decir, una notoria mayoría, opinaban exactamente igual a como opinaba la mayoría del pleno anterior, es decir, bajo la lógica de que no eran de recibo los descuentos, habida cuenta de que había que tomar en consideración la sentencia expedida por lo que sus propios mandatos representaban. Correcto. Esto lo sostenían en sus inicios 6 magistrados de manera uniforme. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, correcto, esa posición de 6 magistrados dejó de ser seguida por uno de ellos, por uno de los que integraban ese cuerpo de 6, que era el magistrado Miranda Canales. Y resulta que el magistrado Miranda Canales se ha sumado a una posición que desde un inicio y de manera constante, y eso hay que reconocerlo, uniforme y reiterada, ha sostenido la magistrada, actual presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, que sostiene una posición muy similar a la que en su día sostuvieron en el pleno anterior magistrados como Urbio Lajani y también como Álvarez Miranda, es decir, la posición según la cual sí resultan viables los descuentos, habida cuenta que son mandatos establecidos por la ley. En otras palabras, y muy a despecho de que todas las posiciones de los diversos magistrados sean totalmente atendibles, sean totalmente respetables, eso quiero dejarlo totalmente clarificado, sin embargo se observa de que es una notoria mayoría, tanto en el pleno anterior
como inclusive en el pleno del actual Tribunal Constitucional, que opta precisamente por la lógica de que hay que respetar la cosa juzgada por lo que ésta representa, y no por un simple desideratum, no simplemente por un simple academicismo, sino bajo la lógica de que una sentencia no puede ser desnaturalizada en el curso del proceso de ejecución. Que si bien es cierto que se puede plantear, porque esto también está dentro de las respectivas resoluciones, se puede plantear un debate sobre eventuales descuentos, este debate tiene que ser planteado inexorablemente dentro del propio proceso. Es decir, en el momento en el que el proceso se tramita, en el momento en el que el proceso se discute, ese es el momento ideal en el que eventualmente podemos plantear si la eventual incidencia que pueda tener la individualización de un pago por concepto de un monto o suma de dinero puede eventualmente generar descuentos, pero dentro del proceso, no fuera del proceso, ¿correcto? Entonces, si analizamos ambas tendencias, tanto del pleno anterior como del pleno actual, estoy en consideraciones y creo no equivocarme de que la posición oficial del Tribunal Constitucional sería precisamente aquella que de alguna manera sostiene la tesis de que no es dable, no es recomendable, no es aconsejable o no es aceptable la tesis en virtud de la cual deben proceder los descuentos, en virtud de que hay que respetar la cosa juzgada por lo que ésta representa. Si yo tuviese que apegarme exclusivamente a un análisis meramente, ¿no es cierto?, constitucional, y que va a tomar en cuenta no solamente estas argumentaciones que se basan en la Constitución, sino inclusive lo que se desprende del propio Código Procesal Constitucional, muy fácil sería para mí decirles, bueno, como en el pleno anterior del Tribunal Constitucional, y en el actual pleno del Tribunal Constitucional, una notoria mayoría de magistrados sostienen una tesis en un determinado sentido, que ya saben ustedes cuál es. Evidentemente, yo podría decirles muy fácilmente, caramba, reduzcamos la discusión a un tema meramente dispositivo y por lo tanto de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Eso es doctrina jurisprudencial vinculante, y todos sabemos que la doctrina jurisprudencial vinculante es eso, obligatoria para todos los jueces y tribunales del país, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código Procesal Constitucional. En efecto, el Código dice, los jueces y tribunales interpretan toda norma, todo precepto, todo derecho, correcto, conforme a las interpretaciones que de los mismos pueda resultar de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional. Y esto muy a despecho de que puedan haber posiciones minoritarias, porque la doctrina jurisprudencial no se sienta porque haya unanimidad de magistrados del Tribunal Constitucional. La doctrina se sienta simplemente porque se adoptan decisiones mayoritarias y esas decisiones mayoritarias se ratifican, se reiteran, se repiten a lo largo del tiempo. Y si yo me atengo a un cotejo comparativo de las decisiones del tribunal, bien fácil sería para mí agarrar y decirles, caramba, más allá de cómo puede resolver el Poder Judicial, olvidémonos del tema, porque igualito, si estos casos llegan al tribunal, ya sabemos cómo lo va a decidir el tribunal. Pero yo creo que eso, en el fondo de las circunstancias, no sería tal vez lo más recomendable, porque resultaría un poquito pedante, diría yo, ¿no? Eso de que ya ni los jueces ni opinen ni discutan, sino que más bien busquemos lo que el tribunal diga y sigamos lo que el tribunal diga. No creo que eso sea el mejor de los caminos. Creo no equivocarme de que este tipo de temas o este tipo de discusiones o este tipo de enfrentamientos entre posturas jurisprudenciales, provengan del tribunal o provengan del Poder Judicial, deberían ser resueltas, y esta es simplemente una recomendación, tómelo de esa manera, deberían ser resueltas con sujeción, ¿no?, con observancia de las propias alternativas que nos brinda el sistema jurídico. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Quiero referirme a algo bien claro y quiero que entiendan bien mi mensaje. Nuestro sistema jurídico, creo no equivocarme, nos proporciona ciertas herramientas que evitarían que esta discusión se siga prolongando. Desde el punto de vista de lo que establece, por ejemplo, voy a citar una hipótesis, el Código Procesal Constitucional, existen algunos institutos que son muy interesantes y a los cuales yo quiero pasar una brevísima revista en esta ocasión.
En efecto, fíjense ustedes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de nuestro Código Procesal Constitucional, se regula el tema de la intervención litisconsorcial. ¿Y ahí qué se dice? Se dice lo siguiente, y luego voy a pasar a explicarlo. Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. ¿Esto qué significa? Que si evidentemente en el curso de un proceso donde eventualmente se va a decidir, se puede afectar la esfera de intereses subjetivos de un tercero, ese tercero puede pedir su incorporación al proceso, poniéndome la perspectiva de lo que aquí se debate. Si evidentemente la lógica indicaría que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria o la propia Oficina de Normalización Previsional u otras entidades del Estado tuvieron interés en que efectivamente lo que impone la ley como obligaciones de pagar tengan que ser observadas, lo recomendable sería de que comparecieran o solicitaran un comparecimiento a los propios procesos para ser escuchados. Eso permitiría, ¿qué cosa? Sanear eventualmente una discusión innecesaria cuando ya obviamente se ha resuelto la causa de determinada manera y ya no hay nada que discutir. Correcto. Esa sería, a mi juicio, una primera ruta, pero no es además la única. Fíjense ustedes, además de lo previsto en el artículo 54 del Código Procesal Constitucional, también tenemos otra previsión que es todavía mucho más interesante y que está en manos de los jueces el saberla manejar adecuadamente, que es la prevista en el artículo 43 y que nos habla de la acumulación subjetiva de oficio. ¿Qué nos dice el artículo 43 del Código Procesal Constitucional? Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión al recaer en el proceso los va a afectar. En otras palabras, en materia procesal constitucional, ahorita me estoy refiriendo exclusivamente a los procesos constitucionales, un juez estima que un eventual orden en relación con el pago de una suma de dinero puede eventualmente afectar intereses de terceros. Es el propio juez el que, sin esperar inclusive que la propia parte interesada, podría obviamente hacerlo comparecer o notificarlo al proceso. ¿Para qué? Para justamente evitar que esta discusión no se plantee a nivel de ejecución de sentencia. Correcto. Es decir, desde el punto de vista procesal constitucional, existen herramientas que permitirían que este tipo de discusiones que se susciten en el ámbito de la ejecución no se dé a ese nivel, sino que al contrario, se pueda anticipar este fenómeno, ¿no? Se puede evitar esa discusión precisamente llevando esa discusión al escenario de la tramitación del propio proceso, sea porque la propia parte, el propio tercero con interés pida su incorporación, o sea porque el propio juzgador se da cuenta de que un tercero puede verse afectado y por consiguiente considere pertinente su incorporación al proceso. Muchos de ustedes me dirán, pero eso opera en materia procesal constitucional. No, no solamente opera en materia procesal constitucional. Disposiciones equivalentes también las tiene previstas explícitamente la normativa procesal del Código Procesal Civil, valga la redundancia. Efectivamente, las normas previstas por el Código Procesal Civil, que además son de aplicación supletoria a prácticamente la totalidad de procesos, efectivamente establecen criterios más o menos similares a los que acabo de mencionar en relación con el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, el artículo 95 del texto único ordenado del Código Procesal Civil establece, en caso de litisconsorcio necesario, el juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona. Si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar. Es decir, este tratamiento es equivalente al que tenemos regulado en el artículo 54 del Código Procesal Constitucional. Pero no solamente este tratamiento se tiene previsto en la normativa del Código Procesal Civil, también se tiene un tratamiento similar al previsto en el artículo 43 del Código Procesal Constitucional
Si nos remitimos al artículo 89, inciso primero del texto único ordenado del Código Procesal Civil, donde se habla de la acumulación subjetiva de pretensiones, ¿no?, en relación a que la misma se presenta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas. La acumulación subjetiva de pretensiones sucesiva se presenta en los siguientes casos. Inciso primero, cuando un tercero legitimado incorpora al proceso, ¿no es cierto?, otra u otras pretensiones. ¿Qué quiero decirles en el fondo? Que desde mi particular punto de vista, esta discusión, porque sin lugar a dudas lo es, presentada de una manera tan radical en la etapa de ejecución, bien la podríamos evitar si es que dentro de la propia tramitación de un proceso ordinario, laboral, etcétera, nos percatamos que efectivamente lo que se decida puede incidir sobre la esfera de intereses subjetivos de terceros. Eso sí podemos hacer, traer la discusión, anticiparnos a la discusión y resolverla prontamente, ¿correcto? Y no esperar a que se plantee en ejecución. Porque cuando ya se plantea en ejecución, para bien o para mal, ya la decisión está sentada, ya la orden judicial está establecida y en ese contexto de escenario es muy complicado pretender interpretar o reinterpretar el mandato contenido en una sentencia. Desde mi modesta perspectiva, este tipo de discusiones que se desata en el ámbito de la ejecución bien podrían evitarse si utilizamos herramientas como las que aquí se ha mencionado. Evidentemente no creo que sean las únicas, pero me parece que si el derecho objetivo nos da esas pautas, sería una manera recomendable de cómo eventualmente evitar discusiones a futuro, porque quierase o no, y con independencia de que ya sea el Poder Judicial, ¿no?, sea la postura que tenga que seguir, o ya sea el propio Tribunal Constitucional, reiterando su jurisprudencia mayoritaria, la que tiene hoy en día, o de repente integrándola mucho más en el futuro con un nuevo pleno, a las finales siempre la última palabra la tendrán que tener aquellos que de alguna manera interpreten la institución de la cosa juzgada en clave constitucional. No nos olvidemos, y he de volver a repetir, y con esto quiero abreviar mi postura, de que a la larga estamos trabajando con un instituto que tiene relevancia constitucional, que no deriva simplemente de la ley. La cosa juzgada ha sido reconocida y ha sido regulada en sus grandes premisas en la propia Constitución, no en vano, y representa no solamente un derecho fundamental para el que es favorecido con el mismo, representa un bien jurídico de observancia obligatoria que a los jueces y tribunales del país inevitablemente les corresponde observar. Si a mí me preguntaran, reitero, qué cosa es lo que pienso en torno de esta discusión, pues me ratifico en lo que les acabo de decir. Una vez emitida una sentencia, no caben interpretaciones o reinterpretaciones. La eventual discusión que se desate sobre eventuales pagos en el orden legal, de plantearse, lo cual es totalmente legítimo, tiene que darse en la propia estación en la que se puede debatir ese tema, no a posteriori. De lo contrario, el Poder Judicial se estaría transformando en una suerte de caja de resonancia de lo que representan otras instituciones del Estado. No está nada más recordar, y con esto concluyo mi disertación, que todo nuestro esquema constitucional es un esquema que está diseñado pro persona, no pro Estado. Correcto. Y esto no es un desideratum, ni es un simple enunciado académico, no. Desde el artículo primero de nuestra norma fundamental se ha dejado claramente establecido que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad y, por supuesto, la observancia de sus derechos son el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que significa que si ponemos en la balanza a la persona y al Estado, definitivamente prima la persona, no porque lo diga yo, sino porque así lo establece el propio mandato constitucional, mensaje que a las finales termina siendo transversal para todo el sistema jurídico. Eso es lo que modestamente yo les podría, en todo caso, comentar, salvo por supuesto mayor y mejor ilustrado parecer, pero para eso creo yo que ya hay una estación de preguntas en la cual por supuesto podremos de repente, ¿no es cierto?, examinar esto con un poquito más de profundidad, pero creo que con lo dicho ya conocen cuál es mi posición, que la digo por lo demás con el mayor de los respetos, porque finalmente ustedes son los que van a decidir y son ustedes los que van a otorgar una respuesta, sea cual esta represente, sea el camino que finalmente ustedes consideren como el más recomendable. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Sáenz, por su intervención en esta oportunidad. Vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente expositor en este tercer tema denominado retenciones legales. Queremos indicar que el doctor Sandro Alberto Núñez Paz es socio del área laboral del estudio Rubio Leguía Normand, vocal del Tribunal de Servicio Civil, doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, especialista en Derecho de Trabajo por la Universidad Católica Santa María, profesor de posgrado en la Universidad San Martín de Porres, profesor de pregrado en la Universidad de Lima, profesor del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN, docente principal de la Academia de la Magistratura, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor del libro El Correo Electrónico Laboral, Límites en su Uso y Control, miembro del Comité Consultivo de la revista El Derecho Procesal del Trabajo del ETI Laboral del Poder Judicial, es juez titular del 19º Juzgado Laboral de Lima, expresidente de la Comisión FONAVI, ex miembro de la Comisión de Expertos encargada de elaborar el anteproyecto de modificación integral de la Ley Procesal del Trabajo, nombrada por el Congreso de la República en el año 2005, y ex coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Vamos entonces a recibir como corresponde al doctor Sandro Alberto Núñez Paz para su intervención. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Richard, por tan calurosa bienvenida. Quiero decirles antes de comenzar y mandarles los cálidos saludos a todos, y cálidos lo digo con absoluta conciencia porque me he puesto terno y corbata después de mucho tiempo y obviamente estoy sufriendo las inclemencias de la naturaleza en estos momentos en Lima, que está haciendo mucho calor. Pero no importa, eso no va a enervar que toquemos este tema tan apasionante, ¿no? Antes de empezar, sí quisiera decirte, por favor, Richard, que voy a proyectar mi PPT, ya lo tengo todo listo, pero si es que en un momento se corta o tengo algún problema con la comunicación, por favor me lo hagas saber inmediatamente para retomar donde me quedé. Bueno, para empezar, muchas gracias a la comisión por su gentil invitación. Yo siempre que vengo al Poder Judicial, y lo he dicho en más de una oportunidad, porque reiteradas veces me han invitado a ese tipo de eventos, vuelvo a mi casa. Yo en el Poder Judicial, como ustedes saben, he sido desde practicante, desde juzgado de paz, juzgado especializado, sala mixta en ese momento en Arequipa. De ahí he sido juez titular 5 años, 5 maravillosos años, y soy abogado litigante, así es que mi relación con el Poder Judicial data de más de 30 años, y yo en realidad nunca me he separado ni del Poder Judicial, ni del dictado de clases, ni de la investigación judicial, que es lo que más me apasiona. Y bueno, en esta oportunidad pues venimos a tocar un tema bastante interesante, que yo creo que en realidad no se muta, ni se varía, ¿no? Ni se reinterpreta, ni se relativiza ningún mandato. Y vamos a explicarlo por qué. Pero para empezar también tengo que decir que por mandato constitucional todas las personas tenemos derecho a la crítica. Y porque el Tribunal Constitucional no emita, hasta ahora no he visto que haya un precedente de observancia obligatoria, pero sí hay una jurisprudencia reiterada, con lo cual también debe ser una reiterancia del Tribunal Constitucional. No se pueden hacer críticas a sus sentencias, más aún si es que consideramos que efectivamente están erradas y que no siguen, no solamente con preceptos constitucionales, sino con principios propios de todas las instituciones que vamos a trabajar ahora. Y efectivamente, no sería primera vez tampoco que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional tengan discrepancias jurídicas. En realidad el mundo en el derecho no es ni blanco ni negro, ¿no? Es una gama de grises impresionante. Y yo creo que esta es una de las cuales estoy absolutamente convencido que más allá de una discusión jurídica, es simplemente ordenarnos en las ideas para que vean que efectivamente en el fondo no hay pues ninguna transgresión a principios de cosa juzgada, y que en realidad la cosa juzgada poco a poco comienza a relativizarse, como lo vamos a explicar en los siguientes momentos. Entonces, voy a compartir mi pantalla y si es que no se ve o pasa algo, por favor, me avisan para volver a proyectarla. ¿Correcto? Muy bien.
Vamos entonces con la presentación de las diapositivas. Me dicen por favor si se están viendo, porque yo en realidad, como les dije, no puedo ahorita revisarlas. ¿Se ven? Conforme. Perfecto. Si es que en algún momento se cortan, por favor me avisan, ¿ya? Muy bien, esta es la presentación. Ya sabemos de qué se trata el tema, ¿no? Acá he puesto simplemente el planteamiento, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Si pueden poner ejecución de sentencia, y escuchen bien este término, retención, porque vamos a aclarar términos también. Se usa mucho descuentos, se usan mucho retenciones, se usan mucho pues, de sinónimos, que no son sinónimos, pero se utilizan de una indebida manera. Vamos a aclararlos. La retención de sumas vinculadas a obligaciones legales que hayan sido objeto de pronunciamiento de la sentencia en la materia convertida en el proceso. Y la posición a sostener yo, que es que los empleadores en la sentencia pueden disponer que se efectúen las retenciones, no los descuentos. Todos efectúen retenciones en la remuneración del trabajador del pago de acción. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Vamos a poner una guía, ¿no? Para resolver esta temática. Vamos a empezar analizando que esos son los que están ahí. Vamos a ver los principios, digamos, de alguna forma tributarios, de alguna forma laborales, que son los que van a regir esta materia. Vamos a analizar también la ley laboral, definitivamente, porque usted va a ver que en la ley laboral la remuneración y los beneficios son los complejos. No es tan sencillo como decir, a ti te deben un bien, pagues con ese bien. Es un poco más complejo de lo que parece. Y la complejidad es lo que a juez laboral hace distinto dentro del espectro de la jurisdicción. La Constitución, ustedes pueden ver ahí, ¿no? El artículo 139 establece que efectivamente, pues, es un principio del derecho de la función jurisdiccional, ¿no? Que no se deja efecto las resoluciones que hayan pasado a autoridad de cosas ni coercer por los ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Ojo, el mandato constitucional es no modificar la sentencia. Y vamos a ver qué cosa se modifica si es que en algún momento se modifica, o si es que el cumplimiento tiene que ver con otras circunstancias más allá de la modificación. Derechos del trabajador, artículo 24 también está, ustedes pueden ver ahí, es la parte segunda, dice el pago de la remuneración y los beneficios de sociedad del trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del empleador, porque el trabajador tiene una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia bienestar. Y esta es la denominada remuneración social, ¿no? Es, digamos, este principio que la remuneración pertenece al trabajador y su familia, y por eso tiene todas las características de prioridad, ¿no? De preferencia en el pago, de persecutoriedad que le da la Constitución y que efectivamente son de desarrollo constitucional, normas que han sido, digamos, y que los jueces laborales la conocen mucho mejor que nosotros. Pero también en la Constitución, analizándola... Sandro, no está corriendo las diapositivas. ¿No está corriendo? Sí, solamente está el tema de la presentación. Ahora sí. ¿Ahí las ven? Si es que están así, entonces mejor las proyecto así, porque si es que en un momento sí, nuevamente te voy a pedir que me avises si es que efectivamente no corre. Ya, pero lo voy a poner así mejor para poder verlas todos. Muy bien. Entonces, claro, en la Constitución del 93 también sale, como ustedes pueden ver en pantalla, está el artículo 58, que es la economía social de mercado, ¿no? En el cual establece una... Sandro, salió tu presentación, ahora ya no se ve nada ya. Ay, caramba, espérense, déjenme entonces 30 segundos para arreglar eso. Déjenme, vamos a poner mejor toda mi pantalla para que no tengamos problemas de enfoque, no solamente una pantalla, sino toda mi pantalla. Ok, ahí sí, vamos a poder ver. ¿Ahí sí la ven? Todavía no sé, ahí recién. Ahí sí, por favor, si nuevamente pasa esto, me avisan para modificarlo. Muy bien, entonces hablamos nuevamente del artículo 52 de la Constitución, que también es un artículo que establece, ¿no?, que el Estado oriente el desarrollo del país y actúa en las áreas de promoción del empleo, educación, seguridad pública, infraestructura. Esto tiene una relevancia directa con los principios tributarios que vamos a ver a continuación. Y también dentro de los deberes del Estado, que es el artículo 44, establece que el Estado tiene que promover el bienestar general que se fundamente en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esto significa que la Constitución, como ha dicho el ponente de la ponencia 1, que efectivamente la Constitución se establece y garantiza a los ciudadanos y se enfoca la Constitución sobre la base del desarrollo de la persona, pero no es la única. Se pueden hacer prioritariamente sí, pero también el Estado tiene que promover el bienestar general, más allá de un bienestar personal.
Y obviamente esto es un deber del Estado. Es decir, el Estado no puede eludir su responsabilidad de no solamente dedicarse a una persona, sino a la colectividad, porque para eso justamente estamos constituidos como un Estado. Vamos a ver qué principios tributarios, y para esto he tenido que sacar mis antiguas diapositivas y mis antiguos revisiones de la maestría en Derecho Empresarial, y me acordé que había esta relación de principios, ¿no? Que es el principio de legalidad y reservatorio de la ley tributaria, es el que no se pueden generar tributos si no es por ley, principio de igualdad, ¿no? El principio de respeto a los derechos fundamentales, obviamente, interdicción de la confiscatoriedad, el principio de la generalidad o el que nadie se salva, ¿no? Y el principio de capacidad contributiva. Vamos a analizar estos dos últimos porque son de lo más interesantes. El principio de generalidad, y vamos a citar acá a Fernández Segado, destacado constitucionalista, que nos dice que según el principio de generalidad, todos los ciudadanos están obligados a cumplir el sostenimiento de las áreas públicas. Ello no supone, sin embargo, que todos deben efectivamente pagar tributos, sino que deben hacerlo todos aquellos que a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, tengan la necesaria capacidad contributiva, puesta de manifiesto en los hechos tipificados en la ley. Es decir, no se puede eximir a nadie de contribuir por razones que no sean las de carencia de una capacidad contributiva. Acá es, todos se enojan, así de sencillo y así de simple. ¿Y qué dice también respecto a este principio de capacidad contributiva García López Guerrero? En virtud de este principio, las personas deberán contribuir a través de impuestos directos, como por ejemplo el impuesto a la renta, en promoción directa a su capacidad económica, de modo tal que quien tenga mayores ingresos pagará más y quien tenga menores ingresos pagará menos impuestos directos. Es decir, todos contribuyen, en mayor o en menor capacidad. Es decir, acá no podemos hacernos los vivos. Nadie puede dejar de pagar impuestos. Yo no puedo ir a comprar un carro y decirle, bájame el IGB. No, porque es un impuesto que tengo que pagar. Es decir, los impuestos nos afectan a todos. Y los impuestos, obviamente, tienen también un rol constitucional y el Estado debe guiarse por ello. Vamos a la ley tributaria. El texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta establece en su artículo número 1, ¿no?, que es una renta gravada, ¿no? El impuesto a la renta grava. Las rentas que provienen del capital de trabajo. Vean las demás, ¿no? Independientemente de eso también dice el artículo 6 que están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes, que conforme a la esta ley se consideren domiciliados, en fin. Finalmente, el artículo 18 establece los sujetos pasivos, quienes no son sujetos pasivos de impuesto. Y dentro de estas revisiones, artículos 18, ustedes pueden revisarlos, no excluyen devengados. Es decir, la norma no excluye ningún tipo de renta de capital que provenga del trabajo de nadie. Es decir, no existe una exclusión expresa por la ley para esto. Entonces, la conclusión de esto es, todos pagan impuestos, todas las personas que tengan rentas pagan impuestos. Porque esto es un principio constitucional que está inclusive puesto en la Constitución. Esta ha sido la posición de la autoridad tributaria en todas las resoluciones que ustedes ven, inclusive que han sido citadas por las sentencias que sustentan esta posición. Vamos a seguir con la ley de impuesto a la renta, ¿no? Dice que están obligados a pagar impuestos con los recursos que administran o dispongan y cumplir con las demás obligaciones de acuerdo a las disposiciones, ¿no? Los agentes de retención. Entonces, acá hay una figura muy sencilla y muy simple, que es el agente de retención, que es, señor, usted, todo lo que pague en calidad de remuneración, tiene que ir sujeto a retención. Es decir, usted no se va a quedar con ese dinero. No es que usted se alivia, empleador, de no pago de un monto. Usted lo tiene que pagar, pero lo tiene que pagar conforme dice la ley. ¿Y quiénes son agentes de retención? Obviamente, las empresas, ¿ya? Vamos a seguir un poco más adelante. Quiero hacer simplemente una pincelada en este momento porque después vamos a desarrollar esto con mayor, holgura. Principios laborales, ya hemos hablado del salario social, ¿no? Que el salario, pues, no es solamente el pago de un monto mensual, es más allá de eso, lo vamos a ver ahorita, ¿correcto? Y hay un carácter irrenunciable de los derechos laborales, es decir, yo no puedo renunciar a ellos. Y no puedo renunciar a ellos no solamente en cuanto al beneficio, sino en cuanto a la forma de pago y cómo se paga. Yo no puedo decirle a una persona o a un empleador, vas a pagarme mis gratificaciones, ¿no?, de aquí en adelante, en vez de pagarme, ¿no?, en julio y diciembre una remuneración, me la agregas al básico, todos los meses. No puedo.
por ese carácter irrenunciable. Entonces, lo irrenunciable no solamente es el beneficio en sí, sino la forma como lo pago. Yo no puedo decirle al empleador, vas a pagarme mi CTS, pero en vez de depositarme en el banco, me lo pagas todos los meses. Claro, a no ser que tengas remuneración integral, ¿no? Que no es el caso. Pero lo que quiero ver es que, y lo que quiero que un poco entendamos, es que la remuneración no es algo sencillo, no es un concepto sencillo, es un concepto complejo, el cual tiene varias aristas, varios colaterales, como se llama o como decimos nosotros en laboral. Entonces, vamos a ver algunas características de la remuneración, ¿correcto? La remuneración obviamente es contraprestativa. Hay una discusión muy complicada en todo esto, a la cual no quiero entrar porque efectivamente el tema no establece como tal, pero digamos tiene algún carácter de contraprestativo, ¿no? Que de alguna manera se relativiza cuando, por ejemplo, estoy de vacaciones, no trabajo, pero me pagan, o cuando estoy de licencia por licencias médicas, no trabajo, pero me pagan, ¿no? Entonces, tendría, digamos, alguna complicación con la contraprestatividad. Genera beneficios y retenciones. Vamos a ver ahorita, ¿no? que el pago de esos beneficios no solamente es sencillo, sino que yo tengo que ver cómo pago, ¿no? Cuándo pago y en qué forma lo hago. Y también todo eso que pago, como es renta, tengo la obligación de contribuir al fisco y yo, empleador, tengo la obligación de retener. Si no retengo, viene la SUNAT y me castiga. La forma de pago es muy importante. Yo creo que es parte del beneficio, la forma de pago. O sea, yo no puedo decirle, ya yo te voy a recibir mi CTS, pero me la pagas todos los meses. No, porque la forma de pago también está dentro de este marco de derecho irrenunciable al cual he hecho referencia. Muy bien. Entonces, ¿qué determina la ley laboral finalmente? Determina primero cómo se remunera. ¿Correcto? Vamos a ver en un momento ejemplos. Determina también qué beneficios se otorgan. Y también, ¿no? Determina forma de pago de remuneración y beneficios. Entonces, esto es lo que dice la ley. Y yo creo que esto es parte del concepto de salario social y de concepto de derecho irrenunciable. Todo eso es un paquete el cual yo lo tengo que aplicar, ¿correcto? Y este paquete ha sido respetado tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional, como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, OIT. Todos están de acuerdo en que esto es así. Entonces, vamos a tener que cumplir todo el paquete. No podemos cumplirlo simplemente a medias. Entonces, ¿cómo se remunera? No solo se paga remuneración mensual, también se pagan beneficios, ¿correcto? Con lo cual, aproximadamente en un año, una persona no recibe 12 remuneraciones. Recibe aproximadamente 15.3. Claro, el punto 3 es la remuneración de la CTS, que es un poco más, es un sexto adicional, ¿no? De la remuneración normal. Entonces, claro, yo al año, trabajador en el Perú, recibo 15,3 remuneraciones al año. Así no lo haya pactado, ¿ah? Porque efectivamente el contrato, como ustedes saben, pues no necesita ser pactado. Es decir, la norma establece, es como un contrato, como explico a mis alumnos de Derecho, como un contrato de adhesión. Todo está puesto en la ley, no tengo que hacer nada más, ¿no? Hasta el periodo de prueba. La norma laboral también establece la forma como se remunera. No solamente me dice qué voy a remunerar, cuándo voy a remunerar, sino la forma como tengo que hacerlo. Y esto es muy estricto. Y vamos a ver, por ejemplo, casos, ¿no? Empezando por la remuneración. La remuneración se paga 12 veces al año, como tal, ¿correcto? Ahí vamos a ver 2 más que se pagan en otro lado. ¿Y cómo se paga? Tiene que pagarse más el mínimo, obviamente, es un requisito legal, ¿no? Tiene que también depositarse en la cuenta de haberes del trabajador. Es una obligación que tengo que hacer. Entonces, si es que yo tengo otra mecanismo de pago, tendré que determinarlo, pero efectivamente eso es lo que me dice la norma, tengo que hacerlo en esa situación. Lo propio pasa con las gratificaciones. Se pagan 2 al año, ¿no? En julio y en diciembre. Esas son las fechas de pago. El depósito tiene también que ser en la cuenta de haberes. Es como una remuneración, es una remuneración en todo caso, ¿no? Pero la CTS, no. La CTS se remunera 1.3 al año, ¿no? 2 veces en junio y en noviembre, pero no se paga directamente a los haberes de la persona. Se paga en un depósito en la cuenta CTS. Y acá sí hay una distinción. La CTS no paga renta. La remuneración y la gratificación sí pagan renta. Entonces, imaginemos una sentencia judicial que dice lo siguiente: páguese a este trabajador que va a continuar laborando, no que termine su remuneración, sino que va a continuar laborando, por este periodo que trabajó y supuestamente fue con locación de servicios, se le van a pagar remuneración y gratificación CTS. ¿Cómo le voy a pagar la remuneración? Y la sentencia no me dice nada. No me dice cómo se va a pagar. ¿Cómo tengo que pagarlo? Voy a pagar en los 2 años que trabajó, sus remuneraciones, sus 24 remuneraciones. En su cuenta. Sus gratificaciones, igual, en su cuenta. Pero la CTS, ¿cómo hago?
¿La pago en su cuenta? No puedo. Tengo que pagar, depositarla en una cuenta especial. ¿Eso dice la sentencia? No lo dice. Pero ¿cómo tengo que pagarlo? Porque así dice la ley. Entonces tengo que guiarme a ver qué dice la ley para este pago. Oye, ¿y si es que efectivamente lo hago en su cuenta o lo hago afuera? No, si es que lo haces por fuera, es decir, si lo pagas en la cuenta de haberes y no está depositado en la CTS, va a ser una remuneración mayor y vas a incumplir el pago de la CTS. Con lo cual, vemos ahí ya una cierta distinción en la cual, pese a que la sentencia no lo dice, la empresa va a tener que depositar este tema. Lo propio pasa, a mi entender, con el impuesto a la renta, que lo vamos a ver un poquito más allá. Vamos a seguir entonces con algunas vacaciones también, obviamente son 30 al año, ¿no? El mismo monto de la remuneración, y también obviamente se deposita en la cuenta de haberes. Obviamente también genera renta. Ojo, si se trata de indemnizaciones vacacionales, que es un concepto del mismo precepto pero distinto, no se paga renta. Tendré que hacer la distinción. Cuando yo pague, tendré que pagar vacaciones normales y lo que sea indemnización, no grabarlo con renta. Eso tampoco de repente las sentencias lo pueden decir. La asignación familiar también. ¿Cuánto pago de asignación familiar? La ley me dice 10% del mínimo vital. ¿A quién? A quien tenga hijos. ¿Dónde? En mi cuenta de haberes todos los meses. ¿Correcto? El seguro de vida ley, por ejemplo. Desde el primer día de trabajo tengo que tenerlo. El empleador no le paga nada al trabajador, pero sí tengo que contratar la prima de seguros. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver, como les dije, efectivamente que en el concepto de remuneración y en el concepto de tributario, hay situaciones en las cuales no puede escapar, pese a que una sentencia no lo establezca de tal forma, porque sí hay una determinación legal de la forma como se paga, porque es parte del concepto o del principio del derecho irrenunciable y del derecho tributario. Inclusive hay conceptos que no se pagan como remuneración, ¿no? Vamos a ir entonces a la ley de CTS y ustedes van a ver que hay conceptos que no generan colaterales, ¿no? Entonces, si es que efectivamente la sentencia no dice esto, obviamente los textos que van a ser parte de la CTS los tendré que depositar y los otros partes que no son parte de la CTS ni siquiera van a tener que entrar a este concepto. Entonces, obviamente tengo que hacer el cálculo correspondiente y ese cálculo, ¿quién me lo dice? La ley, obviamente. Cargas sociales, descuentos o retenciones. Y básicamente hemos encontrado tres, que son las denominadas cargas sociales. Primero es impuesto a la renta, dos es el sistema pensionario, ¿no? Seguridad y la seguridad social en pensiones, y la tercera es la seguridad social en salud, ¿no? Eso vamos a ver esas tres situaciones porque son bastante interesantes, ¿correcto? Muy bien. Previamente una definición, y vamos a definir los conceptos. Descuento. ¿A qué se llama descuento? El descuento es un préstamo o un adelanto en la remuneración contenidos por el empleador, ordenado por mandato judicial. Cuando una persona pues, debe alimentos, obviamente pues ordena el descuento, ¿no? y el pago por otra persona. Obviamente es un mandato judicial, no se discute y efectivamente se cumple. Esos son descuentos. Pero hay también retenciones. Son las deducidas del salario del trabajador por mandato legal, actuando a la empresa como agente retenedor. Y aquí adelanto un término. La empresa no es que deje de pagar, no es que se agarre la plata, no es que la plata le dé otro fin al que no está establecido por ley. Lo que hace la empresa es actuar conforme establece el ordenamiento legal. Y como le dije que tiene un respaldo en principios y tiene un respaldo obviamente constitucional también. ¿Por qué se debe retener y contribuir a la AFP y a la ONP? En primer lugar, porque es un mandato legal. ¿Correcto? Hay una norma que hay que cumplir. Segundo, sirve para el cálculo de la pensión. Si yo le digo al trabajador, tribunal, saco una sentencia y digo, estos son los devengados de la persona, ¿correcto? Y no hago ninguna distinción para que ese monto sea descontado y sea ingresado a la cuenta individual de capitalización del trabajador o al fondo de la ONP, ¿qué va a pasar? Va a haber un perjuicio al propio trabajador. Porque en ese tiempo que trabajó, en esos 2 años que trabajó y que no tuvo vínculo laboral, debió aportar a la AFP. Si no lo hizo, y por sentencia judicial que no me dice que haga el descuento, o mejor dicho, a la retención para mandarlo al AFP, voy a perjudicarlo. Porque eso no va a servir de base para el monto de su pensión, y se lo voy a dar como dinero contante, solamente como se lo gasta. Obviamente, esta idea de la pensión es un ahorro casi obligatorio en temas de AFP, pero también para la ONP va a servir para mi cálculo de la pensión. Es decir, ¿qué pasa si no cumplo con eso?
perjudico al propio trabajador, porque efectivamente lo que voy a hacer es restarle su capacidad pensionaria. Obviamente, se perjudica monto pensionario del trabajador. Entonces, claro está, si yo tengo un mandato en el cual le digo de tu remuneración te corresponde esto, el empleador va a tener que sacar ese monto, retenerlo, pero no se lo queda, lo paga a su AFP o lo paga a su ONP, con lo cual le va a servir obviamente para el cálculo de sus beneficios pensionarios. Entonces, vemos acá una supuesta contravención entre lo que es una norma legal y tributaria o el principio de cosa juzgada. Pero yo entiendo que no es así. ¿Por qué? En realidad, cuando un órgano, una empresa, ¿no? Hace las retenciones del caso, muta la ejecución, ¿no? Cuando una empresa tiene esta situación, reinterpreta la sentencia o la relativiza, yo creo que no. Primero, no solo se deberá pagar conforme indican las normas legales y tributarias, ¿correcto? Es decir, yo no veo que haya un incumplimiento de la ley o que se esté reinterpretando o relativizando. No, se va a cumplir con lo que se dice, ¿correcto? Pero lo que pasa es que yo tengo un mandato de pago y un mandato que responde a una cierta lógica. Una cierta lógica que seguramente no se discutía en el proceso. La vencida tiene que acreditar que retuvo y canceló el depósito. Obviamente, yo, magistrado, le voy a decir, dame la liquidación de beneficios sociales de esta persona por ese periodo. Acá dice que ha retenido a la persona. ¿Dónde está el certificado de retención? Si no lo acredita, pues tendrá que pagarlo. ¿Dónde está la retención que es hecha al AFP? ¿Dónde está el pago a la cuenta individual de capitalización? Tengo que, como magistrado, obviamente, tener esa idea de solicitar esos documentos de pago. Porque finalmente no es que esté burlando la sentencia, no es que esté mutando su ejecución, no es que esté reinterpretándola ni relativizándola. Lo que estoy haciendo es dándole cumplimiento cabal y concreto conforme al ordenamiento legal vigente, que, como le digo nuevamente, establece normas tributarias, principios tributarios, que son inclusive tienen arraigo constitucional, y lo propio con normas legales laborales. Pero también pensando un poco en eso, porque como le dije, yo sinceramente no veo que en este caso haya un incumplimiento de la ejecución de la sentencia. Lo que estoy viendo acá es que efectivamente hay que ordenar un poco la forma como se debe pagar, porque como le dije nuevamente, el concepto laboral no es un concepto muy sencillo, es un concepto complejo, que tiene muchas variantes, y en esas variantes obviamente está justamente la idea de cómo se desarrolla el derecho procesal laboral. Pero vamos a ver inclusive en el caso hipotético que efectivamente haya pues una variante. Bien, vamos a esperar unos instantes para que el doctor Sandro tome la comunicación. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Sí, ahora sí estamos escuchando. Perfecto. Como decía, yo he encontrado hasta dos artículos de normas vigentes en los cuales se nos dice que se puede mutar la sentencia. Y veamos, todos lo conocemos, el artículo 34, ¿no?, de la LPCL, ¿no? Cuando un trabajador es despedido y logra su reposición, ¿no?, se declara, pues, fundada la demanda, el trabajador será repuesto a su empleo, salvo que la ejecución opte por la indemnización. Oye, pero la sentencia dijo que te repongas. No, pero yo opto por la indemnización. Oye, pero eso no ha sido discutido en el proceso, no importa. Tengo esa opción legal. Con lo cual, puedo mutar yo mismo la sentencia y la ejecutado. Pero no solamente yo como ejecutado o como ejecutante, no, perdón, como ejecutante, puedo modificarlo porque ahí sí lo dice la norma legal, sino que también la norma civil establece un acto posterior a la sentencia, en el cual las dos partes podemos acordar condonar, innovar, prorrogar, convenir cumplimiento, ¿no?, en una situación en que se presenta esa naturaleza. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, efectivamente, las sentencias que tienen calidad de cosa juzgada no pueden ser objeto de modificación e interpretación por parte de la vencida, obviamente. Pero hay ejecuciones en las cuales sí puedo ir en contra de lo que, no en contra, sino acomodar lo que estoy, lo que se ha ordenado. Y el ordenamiento judicial y el ordenamiento legal no se sonrojan por esto. Inclusive también hay casos que estaba analizando de derecho de familia en los cuales las sentencias judiciales pueden mutarse sin ningún inconveniente. Entonces vemos que efectivamente hoy en día ya pues el término de tener una sentencia pues que absolutamente no puedes ni movilizarla y te encorseta en una situación es, digamos, superable por estas dos interpretaciones legales, ni siquiera interpretaciones, sino normas específicas que establecen una variación en la ejecución.
Lo que les he preparado también ahora, que es, digamos, una especie de material de ayuda, es un cuadro que se los voy a hacer llegar por intermedio de la presidencia, para efectos de que ustedes puedan tener como magistrados una ayuda para ver cómo hacen cuando hay estos tipos de discusión de beneficios sociales, hayan sido materia controvertida o no. Esto es muy sencillo, ustedes tienen el concepto que van a otorgar, ustedes pueden ver si es que la norma establece si es que tiene una retención o no, ¿no? Y las normas, el monto otorgado pueden ponerlo y si está afecto a descuentos. Muy sencillo, es un cuadro muy sencillo en el cual ustedes lo pueden aplicar en sus sentencias. Al final, en la parte de considerar resolutiva, decirle, esto es lo que ustedes tienen que pagar y este concepto tiene que haber la retención de este caso, tiene que haber esta retención, este caso no lo retiene, ¿no? La CTS, por ejemplo, no se retiene, ¿cómo se paga? Tiene que ser pagada en determinada forma, en fin. Este es un cuadro que los puede ayudar mucho y que puede, digamos, estar en sus sentencias sin ningún inconveniente. El extraño caso de la seguridad social en salud. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos conceptos que son básicamente interesantes. A ver, cuando yo sentencio, ¿no? Y digo, voy a pagar 30.000 soles por devengados. Voy a tener que pagar también el 9% de salud. Recuerden que el 9% no tiene nada con el trabajador, simplemente con el salud. Y es un concepto que paga el empleador. La pregunta es, a mi entender, no debería pagar ese 9%. ¿Por qué? Uno, porque no hay un beneficio para el trabajador. Es decir, el trabajador no ha usado la seguridad social en ese momento. No ha hecho uso de la seguridad. Y si es que el pago, obviamente, va a ser un pago en el cual no va a tener ninguna implicancia porque ni siquiera va a tener un tiempo de beneficio para el trabajador. Lo que sí considero es que si es que esta persona, este trabajador, ha necesitado el seguro de salud y no lo tuvo porque en ese momento no tenía contrato de trabajo, tiene que demostrar, obviamente, que eso ocurrió y efectivamente pedir una indemnización. Porque claro está, esta persona estuvo con un contrato que no tenía, digamos, la característica laboral por una negligencia de la empresa, tuvo que usar su salud, no lo usó, tuvo que gastar dinero, entonces tiene que demandarlo y usar una indemnización. Por lo tanto, yo no creo que se dé a par el concepto de salud. Lo propio de las empresas que tienen seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿correcto? Este CTR tiene dos vertientes, la vertiente salud y la vertiente pensión. Recuerden que salud escapa para todos. Y ese CTR escapa solamente para riesgos ocupacionales. Y cuando hay un riesgo ocupacional en la salud, por ejemplo, estoy caminando por la construcción y me doblo un pie, entonces tengo que ir, ¿no?, a la EPS y la EPS me atiende, es de salud, no hay ningún problema, ¿no? Y sí, entonces es el mismo tratamiento que el de salud. Pero también tiene un fondo de pensión, mejor dicho, también tiene efectos pensionarios. No es una pensión, al igual que la AFP ni la ONP, sino que es una pensión referida al seguro complementario de trabajo de riesgo, que solamente se activa cuando hay un riesgo ocupacional o un infortunio laboral. Pero este pago de la SCTR no es por las aportaciones que he hecho, no, es una forma distinta de cálculo, es por el grado de menoscabo que me ocurre. Entonces tampoco tendría ningún sentido pagar para atrás la SCTR. Lo que sí tiene que hacer el empleador es, una vez que entra a planilla, comenzar a pagar tanto de salud y SCTR y no generar, como le digo, un pago adicional. Vamos a ir concluyendo porque ya creo que estoy en tiempo, ¿no? Primera conclusión, la remuneración es un concepto complejo y así hay que entender y así hay que trabajarlo, porque es muy sencillo decir, claro, no, paga nomás todo completo, cuando efectivamente me enfrento en la realidad no solamente a cuestiones con la administración tributaria, sino que también con la SUNAFIL, y me enfrento también con cuestiones que pueden perjudicar al propio trabajador si es que efectivamente en ese momento no cumplo, por ejemplo, con pagar o con depositar su cuenta en la CTS o depositar en la cuenta individual de capitalización en cuanto a la AFP. Los trabajadores deben contribuir al fisco con el pago del impuesto a la renta. El principio de generalidad. Todas las personas en el país que generen renta pagan impuestos. Así de sencillo. Nadie se escapa. Solamente se escapan por temas de, como dijimos por el otro principio, en el cual que efectivamente cuando no tengo capacidad contributiva. Pero ese no es el caso. Si una persona obviamente recibe una cantidad de dinero generada por una supuesta renta, tiene que pagar renta. Inclusive la administración nos tiene a varios complicados porque hasta nos aplica renta presunta en varias situaciones. Entonces, obviamente, también una persona que recibe un dinero tiene que pagar renta. Eso nadie se escapa y ese es el principio de generalidad. Devengados no son conceptos excluidos por la norma tributaria. La norma tributaria, ustedes revísenla, no existe ninguna mención a una exclusión de tributaria. Con lo cual, la empresa como agente retenedor tiene la obligación, bajo sanción, de pagar. Y si es que efectivamente le pago completo, como si fuera una renta neta, eso va a significar un doble pago, porque voy a tener yo que pagar sobre la base, ¿no?, de una mayor remuneración. Por lo cual, SUNAFIL también va a venir y me va a hacer pues problemas, ¿no?
Las normas tributarias y laborales regulan la percepción y la forma de pago de la remuneración. Ojo, no es que no se pague, no es que el concepto no se esté otorgando, se otorga. La única diferencia es cómo voy a pagar. Y cómo voy a pagar me indica la ley. Ni siquiera la sentencia tiene que decirlo, porque ya está la ley. Imaginémonos, si una sentencia sale diciéndole a partir de ahora esta persona tiene un contrato laboral, yo no tengo que decirle a la empresa o la sentencia, y usted va a tener que pagar las gratificaciones como dice la ley. La CTS, no. Obviamente, eso dice la ley. Yo siempre te digo, hay un contrato de trabajo y se acabó, pague sus beneficios sociales. ¿Cómo los voy a pagar? La ley me va a decir. Eso no es ir en contra de la sentencia, al contrario, sale contenida la sentencia. La empresa debe cumplir con el pago, pero efectuarlo conforme dice la ley. Claro, ustedes dirán, no, pues, pero la sentencia dijo tanto. Perfecto. Eso no significa que esa plata no vaya a beneficiar al trabajador. Por supuesto que lo beneficia. Obviamente esas retenciones que tiene son retenciones legales. Esa retención que tiene de la AFP, si es que la empresa se la queda, viene la AFP y le cobra esto y muchos intereses. Inclusive pueden ser denunciados penalmente. Entonces, obviamente las empresas tienen esa obligación y tienen que cumplir conforme dice la ley. La empresa debe acreditar ante el juez el pago con la forma establecida por la ley. Es decir, si la sentencia dijo 30.000 y yo le pago 26 y le acredito que he pagado impuestos y le acredito que he depositado en la AFP, obviamente el juez tiene que dar por cumplido el mandato, así no lo establezca o no haya sido materia controvertida. Ahora bien, imaginémonos por un momento que en los procesos judiciales tengamos que llamar a estas terceras personas para que puedan involucrarse en el proceso. Imaginémonos, en todos los procesos judiciales laborales de obligación de dar suma de dinero, tendría que acreditarse la SUNAT, la AFP, la ONP, Salud, las empresas de seguros. Es una locura, sinceramente. Es decir, imaginémonos que en todos los procesos en los cuales haya una discusión judicial respecto a los beneficios sociales, tengan que entrar todo el Estado para solamente acreditarse que efectivamente, si es que hay una retención, se pague. Me parece francamente complicado, por no decir otro término, porque efectivamente esa es una obligación del Estado. Y los jueces no pueden eludir esa situación. Obviamente, lo que hacen muchos jueces en sus sentencias, y eso sí lo he visto, es páguese conforme lo establecen las disposiciones legales de ley. Algunos más diligentes inclusive establecen, ¿no?, que cuando hay diferenciado, por ejemplo, en la CTS, páguese conforme establece la ley. No tengo que estar yo haciendo, digamos, en las sentencias todo un conglomerado de situaciones o llamando a todo el Estado para ver quién cobra o quién no cobra. Ahí, como le digo nuevamente, esto se paga porque obviamente la ley establece como tal. No se muta la cosa juzgada, se cumple, pero conforme la forma de pago establecida en la ley. Yo no voy a dejar de pagarle los beneficios que me dicen, yo no voy a dejar de pagarle las remuneraciones devengadas, se los voy a pagar. Pero ¿cómo hago el pago? ¿Cómo lo viabilizo? De la forma como me dice la ley. Hay conceptos que recibirá el trabajador en su cuenta de ARES, otros en su cuenta CTS, y también habrá retenciones legales de ser el caso. Entonces, obviamente, eso lo dice la ley, no tengo que estarlo diciendo por todo lado. Muy bien. Finalmente, recomendaciones, ¿no? Y eso es una recomendación, que los empleadores demandados consignen como pretensión controvertida la retención judicial, ¿correcto? Eso es una recomendación, no les digo que esto debe ser, pero obviamente sí tienen que, digamos, de alguna forma, también ponerlo, si quieren, en el aspecto para que ya no haya ningún inconveniente. Pero también a los jueces recomendarles que si no ha sido pretendido ellos, se efectúen las retenciones legales, que utilicen el cuadro para resolver la controversia, pues, y finalmente generar lo que todos queremos, que es paz social. Efectivamente, esto es el fin supremo de la justicia. Yo creo, como digo nuevamente, son conceptos que la ley lo dice, no tengo que estar repitiendo en cada sentencia, páguese a tal persona esto, a tal persona, porque efectivamente la ley me establece el mecanismo y la forma de pago. Finalmente, señores, esta es una oportunidad muy, muy grata para mí, de saludos a todos y también aunarme al minuto de silencio que hizo el doctor Yangal en la mañana por las personas que nos han abandonado. La mejor forma, digamos, de guardar el respeto debido a todos ellos es haciendo esto, ¿no? Cuidándonos y cuidándonos y cuidando a los demás. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por su intervención. Doctor Sandro Núñez Paz, que han tenido bien desarrollar este tema juntamente con el doctor Luis Sáenz Dávalos, a quien vamos a solicitar, por favor, encender su cámara para que de esta manera la señorita Celeste Matos sea la encargada de desarrollar la secuencia de preguntas para cada uno de ustedes. Adelante, Celeste. Muchas gracias, Richard. Buenas tardes con todos. La primera pregunta está relacionada con el doctor Luis Sáenz. El doctor Hugo Garrido señala lo siguiente. Pregunta para el doctor Sáenz.
Si en ejecución de sentencia se cumple con el pago ordenado mediante cheque y luego el banco retiene la ITF, tendríamos que decir que la sentencia no se ha ejecutado cabalmente. ¿Cuál es la diferencia cuando quien paga es agente de retención? Adelante, doctor Luis Sáenz. Muchas gracias por la pregunta. Hubo una partecita que no escuché bien porque parece que el audio se fue, que es lo relativo a la retención. ¿Me podría repetir esa partecita, por favor? Porque no, la última, hubo una partecita donde simplemente no se fue. La segunda parte de la pregunta, repítamela, por favor. A ver, le voy a repetir toda la pregunta. Si en ejecución de sentencia se cumple con el pago ordenado mediante cheque y luego el banco retiene el ITF, ¿tendríamos que decir que la sentencia no ha ejecutado cabalmente? ¿Cuál es la diferencia cuando quien paga es agente de retención? Correcto. Bueno, a ver, en un sistema jurídico y en particular en un sistema sustentado bajo la égida de la Constitución, la norma fundamental en su condición de tal vincula a todos, es decir, tanto a quienes representan al Estado como a los sujetos privados. Es decir, no tiene ninguna relevancia el hecho de que quien retiene es una entidad a nombre del Estado, un funcionario en ejercicio de su ius imperium o un particular en uso de sus atribuciones autoirrogadas o por el contrario, sobre pretexto de una interpretación que le da de modo singular al propio sistema jurídico. Una sentencia cuando ordena un determinado mandato es para que éste se ejecute en sus propios términos, no para que sea objeto de reinterpretaciones, con independencia de que, bueno, a algunos no les agrade el término. Efectivamente, las reinterpretaciones existen, las desnaturalizaciones existen. Si no, no existiera amparo contra resoluciones judiciales, si no, no existiera amparo contra amparo, si no, no existieran los recursos de agravio atípicos en defensa de la ejecución de las sentencias. Hay que leer un poquito más de jurisprudencia. Entonces, de hecho, todos estamos vinculados al orden constitucional y los mandatos contenidos en las sentencias deben ser cumplidos en sus propios términos. Por lo tanto, es irrelevante el hecho de que si oficia como agente retenedor representa al Estado o por el contrario es una entidad de tipo privado como lo podría ser un agente bancario o de cualquier otra naturaleza similar. Muy bien. La siguiente pregunta está formulada por Helio Paredes Infanzón. Es proveniente de la Corte de Ayacucho. Doctor Luis Sáenz, comparto su argumentación respecto a la esencia de la cosa juzgada que tiene reconocimiento constitucional y base de la seguridad jurídica. Permitir las retenciones legales en ejecución de sentencias laborales sin que el tercero haya participado para su cobro, por ejemplo, la SUNAT. Y ahí viene su pregunta. ¿Significaría las retenciones del empleador la vulneración al derecho de contradicción contenido en el derecho del debido proceso, derecho fundamental? A ver, bueno, primero quiero hacer una pequeña explicación, ¿no? Retomando un poquito de lo que decía al inicio y que consiste básicamente en lo siguiente. Aquí nadie ha venido a discutir que no se paguen las obligaciones impuestas por la ley. Nadie ha venido a sostener de que no tenemos la obligación de contribuir con las arcas fiscales. Nadie ha dicho en ningún momento que no tenemos imperativos, deberes de obligatorio cumplimiento frente al sistema jurídico. Lo que estamos diciendo es de que cuando se imponen esos deberes hay que hacerlo a través de los caminos y por conducto de los mecanismos que el propio sistema jurídico y en particular la Constitución establece. Por consiguiente, si efectivamente existe todo el derecho, existe toda la facultad de poder reclamar por el pago de deberes que son imperativos, hay que hacerlo en el momento, en las etapas que el propio sistema jurídico establece. Ergo, si efectivamente yo tengo interés como Estado de que se cumpla con los imperativos derivados de las obligaciones tributarias, pues me apersono a los procesos. Si en su caso o en su defecto, por eso he sugerido una fórmula, el juzgador considera de que lo que vaya eventualmente a resolver puede afectar la esfera de intereses subjetivos de un tercero y ese tercero es el Estado, hay que hacer comparecer al Estado. Eso no es una locura, es una solución que proporciona el propio sistema jurídico. Locura es más bien razonar con arreglo de la ley.
cuando en un sistema constitucional lo que prima es la Constitución. Nadie está diciendo de que el orden constitucional no tenga, evidentemente, ciertos imperativos y ciertas obligaciones, pero de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, y no porque yo lo diga, sino porque es el mandato superlativo de la norma fundamental, el Estado no está por encima de la persona, ni no se trata tampoco de que, sobre pretexto de cumplir con las obligaciones imperativas que naturalmente existen frente al Estado, eso representa de que el Estado se valga de todos los instrumentos y reclame todo tipo de privilegios a nombre de los cuales se relativice las propias instituciones jurídicas y entre ellas la cosa juzgada. Finalmente, es cierto, el Tribunal Constitucional se puede equivocar, nadie está diosificando al Tribunal Constitucional. Yo mismo, en reiteradas oportunidades, muchas veces he sostenido abiertamente y a través de las propias cosas que modestamente he publicado, que el Tribunal a veces emite algunas sentencias que son, digámoslo así, opinables, otras tremendamente controversiales, pero evidentemente para eso existen los mecanismos que el propio sistema constitucional establece. Si yo no estoy de acuerdo con una decisión del Tribunal, pues postulo un cambio de jurisprudencia, cosa que se le puede pedir al Tribunal mañana, tarde y noche, o inclusive puedo acudir a la sede supranacional para que se le enmiende la plana al propio Tribunal Constitucional. Efectivamente, yo reconozco que en este tema en particular, puede haber un pequeño disloque, es decir, puede haber una pequeña controversia en torno a la manera como se interpreta el concepto de cosa juzgada. Pero si nos atenemos a una lectura realista de lo que representa dicho valor constitucional, que repito, no solamente es un derecho fundamental, es un bien jurídico de relevancia imperativo para el Estado, evidentemente una sentencia no puede ser desnaturalizada, tiene que ser cumplida en sus propios términos. De lo contrario, sobre pretexto de la ley, podría darle todas las interpretaciones que se me antoje. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. No se trata de interpretar la Constitución de conformidad con la ley, se trata de interpretar la ley de conformidad con la Constitución. En eso consiste vivir en un Estado constitucional de derecho. Bien, la siguiente pregunta proviene de la doctora Rosemary Parra Rivera. Pregunta para el doctor Luis Sáenz. El empleador, como empleador, se encuentra obligado a retener el impuesto aplicado a la renta que el trabajador produce por su trabajo. ¿Por qué no sería posible que aplique la ley cuando se dispone mediante sentencia del pago de remuneraciones? A ver, como lo acabo de indicar, no se está discutiendo de que evidentemente cuando existen mandatos derivados de la ley que representan, ¿no?, la individualización de pagos de suma de dinero, estos no puedan ni deban ser, ¿no es cierto?, concretizados. Deben serlo, pero para eso, desde mi punto de vista, hay una estación y esta estación es la del propio proceso. Cuando una sentencia para bien o para mal es emitida, esta sentencia debe ser cumplida. Eso no significa de que se esté postulando la tesis, evidentemente sí absurda, de que sobre pretexto de que una sentencia dijo algo y como ya no se le puede reinterpretar, entonces nos lavamos las manos y ya no se va a cumplir con las obligaciones imperativas de tipo tributario, de tipo previsional frente al Estado. El Estado tendrá que reclamar y por supuesto el obligado tendrá que pagar porque es su obligación, valga la redundancia. Lo que significa es de que para plantear ese tipo de temas, para dilucidar ese tipo de debates, hay que hacerlo en el momento que corresponda, si no, no estaríamos hablando de procesos, estaríamos hablando de que simplemente las soluciones serían tomadas de manera anárquica o de manera absolutamente discrecional, sin respetar las pautas objetivas que significa cada proceso. Cada proceso tiene etapas en las cuales se dilucidan las diversas, ¿no es cierto?, pretensiones. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo la naturaleza real de lo que representa un proceso. Y para bien o para mal, una sentencia, cuando ya ha sido emitida, tiene que ser cumplida. ¿No me gusta la sentencia? Pues planteo una demanda de amparo contra resolución judicial si considero que mis derechos fundamentales han sido objeto de vulneración. Considero que la sentencia es inconstitucional y deriva de un proceso inconstitucional. Planteo un amparo contra amparo. Considero que de alguna manera la sentencia ha sido emitida con fraude, planteo una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esos son los caminos que establece el sistema jurídico. El sistema jurídico no ampara el abuso. El sistema jurídico no permite naturalmente eludir las obligaciones. Lo que quiere es que las obligaciones sean tramitadas, sean planteadas en las etapas y a través de los mecanismos que el propio sistema jurídico establece. Muchas gracias, doctor Luis. La siguiente pregunta está formulada por el doctor Alexander Urbano.
la pregunta al doctor Sandro Núñez. ¿Es factible hacer el control de la retención del impuesto a la renta también en la ejecución? Es decir, verificar que el monto retenido sea el correcto sin que esto signifique una injerencia en la competencia de la SUNAT, pero tampoco abuso del empleador en retener sumas exorbitantes. Muchas gracias por la pregunta, doctor Urbano. Como siempre, haciendo preguntas muy precisas, y en realidad eso me ayuda a hacer una determinación ahí importantísima. Lo que ordena la sentencia se cumple, sin dudas y murmuraciones. La forma de pago es lo que va a caracterizar, lo que caracteriza el derecho laboral como concepto complejo, y como le expliqué anteriormente. Si es que efectivamente esta persona ve que efectivamente este monto retenido por el empleador o por la SUNAT son exorbitantes, él no va a tener que ir a la ejecución de sentencia a reclamar. Lo que va a tener que hacer es reclamar a la SUNAT, que ha sido la que ha, o al empleador que ha sido el que ha establecido esta situación. Porque la sala ya no, ¿qué va a decir la sala? Simplemente cumpla con lo que dice la mención tributaria. Si es que efectivamente considera que efectivamente esta persona o la SUNAT ha hecho una retención indebida, tendrá que ir a la SUNAT y decirle, ¿saben qué? Devuélvame este monto porque eso no es el monto correspondiente. Pero ya la sentencia se cumplió, ¿correcto? Ahora, nuevamente, el hecho de que la empresa ha sido condenada en el proceso no significa que va a dejar de pagar. No, lo va a pagar, pero lo va a pagar como dice la ley. Y como digo nuevamente, si es que efectivamente existe una controversia respecto a si el voto es tal o cual, ya no será el juzgado el que resuelva, va a tener que ser la entidad que hizo la retención sin ningún inconveniente, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es formulada por la doctora Carmen Julia Palmer Olidén para el doctor Sandro Núñez. Las retenciones en ejecución de sentencia pueden generar controversia. Por ejemplo, la trabajadora puede considerar que las deducciones para la determinación del impuesto no se han efectuado. Ello quiere decir entonces que la judicatura debe resolver esos asuntos tributarios en ejecución. Según su postura, ¿cómo debería proceder el juez ante las controversias sobre las retenciones en ejecución? Doctor Sandro. Sí, no, creo que la pregunta era para el doctor Silva. Para el doctor Sáenz, perdón. No, dice el doctor Núñez. Por favor, sí, me repite la pregunta porque estaba pensando... Le repito la pregunta, sí. Las retenciones en ejecución de sentencia pueden generar controversia. Por ejemplo, la trabajadora puede considerar que las deducciones para la determinación del impuesto no se han efectuado. Ello quiere decir entonces que la judicatura debe resolver esos asuntos tributarios en ejecución. Según su postura, ¿cómo debería proceder el juez ante las controversias sobre retenciones en ejecución? Sí, como lo contesté anteriormente, efectivamente, al igual que la pregunta del doctor Urbano, efectivamente yo creo que en estos casos no debe resolver el Poder Judicial, porque efectivamente el Poder Judicial ya resolvió y ya se cumplió con el pago. Si el pago ha sido efectuado de manera incorrecta o la retención ha sido de manera incorrecta, yo tengo los mecanismos correspondientes para reclamar ante la SUNAT o ante la entidad que ha hecho, digamos, el incorrecto cálculo, ¿no? Y generar, digamos, un incidente en ese sentido, porque para efectos del cumplimiento del mandato judicial ya se cumplió en sus propios términos, como dije anteriormente. Siguiente pregunta para el doctor Sandro Núñez. Si bien el empleador tiene la obligación legal de descontar los aportes previsionales o impuestos ante la ONP, pero también existen muchísimos casos donde tales descuentos no han sido declarados ante tales instituciones, ONP, AFP o SUNAT, obligando que los trabajadores interpongan otras demandas para exigir tal declaración que ha debido ser declarado por el empleador. Si es así, la deducción realizada por el empleador en ejecución de sentencia puede afectar el derecho constitucional a la pensión, así como a la cosa juzgada. No, al contrario, si es que el empleador en ejecución de sentencia se emite un fallo en el cual se establece que debe pagarse una cantidad determinada de dinero y hace la retención en el caso, y esto va a la cuenta individual de capitalización o a la ONP, esto va a favorecer al trabajador porque efectivamente va directamente a su fondo individual de capitalización o va a repercutir directamente sobre el cálculo de su pensión de la ONP. Entonces, obviamente, lo correcto sería que en esos casos no se pague directamente al trabajador a la mano o en la cuenta de haberes, sino que esto sea, digamos, debidamente canalizado. Obviamente,
si yo veo que efectivamente la retención no ha sido la debida o no ha sido el caso, ni siquiera el trabajador tiene que demandar. Es la propia AFP, en el caso de la AFP, es la que reclama y establece, digamos, en nombre del trabajador que se paguen sus pensiones como debe ser correctamente establecido. Es decir, en ese caso no habría ningún inconveniente. En el caso de la ONP, sí, el trabajador tiene que estar, digamos, atrás de eso, porque no veo, por lo menos no he visto que la ONP haga esa labor. Por lo menos en el caso de la AFP, sí. Yo, como trabajador, no tengo que estar reclamando tras eso, porque para eso le pago una comisión para que la AFP sea la que se encargue de ese movimiento, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Luis Sáenz. La doctora Silvia Rueda, de la Corte Superior de Cañete, pregunta, en relación a la doctrina jurisprudencial del TC que ha mencionado, su carácter vinculante para los jueces no estaría sujeto a que la referida doctrina sea conforme a la Constitución, en tanto el artículo 138 prevé que la administración de justicia se ejerce por el Poder Judicial con arreglo a la Constitución y leyes. Si bien el TC es intérprete constitucional, también nos encontramos vinculados a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le agradezco la pregunta, muy interesante. Miren, en principio, lo que se denomina o lo que se entiende por doctrina jurisprudencial vinculante está constituida por aquel conjunto de criterios o líneas de raciocinio que el Tribunal Constitucional va estableciendo de manera reiterada, de manera uniforme. Evidentemente, y como he de volver a repetir, no se trata de que necesariamente esas decisiones hayan tenido que ser tomadas por unanimidad. Bien podrían haberlo sido por una mayoría, como muchas veces o en una buena cantidad de ocasiones ha ocurrido. Bien hace la pregunta o quien pregunta en enfatizar de que pueden haber casos en los que la doctrina pueda resultar opinable. En efecto, evidentemente yo conozco de muchos casos en los que determinadas posturas doctrinales del tribunal pueden resultar tremendamente polémicas y al resultar polémicas eventualmente originan en el juzgador ordinario la posibilidad de una eventual desvinculación. ¿Esta es una figura anómala? No, la contempla el propio Código Procesal Constitucional e inclusive el propio Tribunal Constitucional, por vía de su jurisprudencia, inclusive lo ha validado. Pero la pregunta, por ejemplo, pone una hipótesis que me parece sumamente interesante. Efectivamente, ¿qué ocurre si el tribunal entiende de determinada manera la interpretación a ciertos derechos, a ciertos contenidos constitucionales, pero ocurre que esa interpretación que realiza esos derechos o esos contenidos constitucionales colisiona con posturas de un organismo supranacional? La respuesta es muy simple y elemental y creo que la propia doctora que me ha hecho la pregunta la está intuyendo. Evidentemente el juez ordinario, el Poder Judicial, tiene la plena libertad de desvincularse de lo que dice el tribunal y seguir lo que dice la jurisdicción supranacional, porque en efecto hay ocasiones en las que la doctrina o jurisprudencia puede resultar inclusive tremendamente opinable. No es ese, por supuesto, el único caso. El propio tribunal, por ejemplo, acepta pacíficamente que cuando las posturas que asume la judicatura ordinaria, en este caso el Poder Judicial, son mucho más tuitivas, inclusive que las del propio tribunal, el Poder Judicial está más vinculado por su propia jurisprudencia, es decir, la del propio Poder Judicial, que por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, excepciones a la regla de aplicación obligatoria de la doctrina jurisprudencial vinculante sí existen, pero en todo caso, la mejor garantía de que una decisión desvinculatoria por parte del Poder Judicial no sea cuestionada a posteriori es de que esta decisión sea suficientemente motivada y con arreglo a lo cual se pueda decir, efectivamente, yo como Poder Judicial, así como tenemos un supremo intérprete de la Constitución, en el sistema dual o paralelo que tenemos, también soy intérprete de la Constitución y por lo tanto, si tengo determinadas directrices de mayor favorabilidad que puedo seguir, pues opto por estas últimas y por lo tanto me puedo desvincular de lo que el propio Tribunal Constitucional haya podido establecer. Muy bien, una última pregunta para el doctor Sandro Núñez. Si se trata de cumplir mandatos legales, como por ejemplo descuentos por aportes a la AFP o retenciones por impuesto a la renta, entonces también el demandante podría exigir en ejecución de sentencia que el empleador efectúe los aportes a E-Salud y al SCTR. Excelente pregunta, la contesté en mi exposición, pero me va a dar un poquito de tiempo, si lo tengo, para desarrollar este punto. Efectivamente,
Todos los beneficios sociales que hemos hecho mención a lo largo de mi ponencia son beneficios sociales regulados por ley. Salud, en realidad, es un beneficio que no está a cargo del trabajador. Recuerden ustedes que al trabajador no se le descuenta, no se le retiene nada por el salud. Es un cargo directamente del empleador. 9% tiene que pagar a salud. Obviamente, esto se paga para que la persona esté asegurada. Entonces, yo digo, si esta persona en los 3 años que ha estado fuera de la empresa, o mejor dicho, mal contratado de la empresa, no ha utilizado el servicio de salud, sería ilógico pagarlo una vez para efectos para atrás. Yo creo que debería tener a partir de hoy día su seguro hasta el día que termine de trabajar. Pero en ese caso, si en ese periodo de 3 años anteriores sí tuvo la necesidad de utilizar el salud, por ejemplo, y no tuvo la oportunidad de hacerlo, podrá reclamar una indemnización, porque él tuvo ese derecho para tenerlo. Lo propio ocurre con el SSTR. El SSTR tiene, como les dije, es dual, es seguridad, es salud y es pensión. En el tema de salud, sigue el mismo criterio que salud. La única diferencia es que salud tiene todo lo que es la capa, digamos, relativa a enfermedades comunes, y el STR, la capa referida a enfermedades ocupacionales e infortunios ocupacionales. Con lo cual, debería seguir el tema salud con lo de salud. Y en el tema pensionario, del STR, pensión por invalidez, no se calcula sobre la base de aportaciones para atrás. Es decir, no es como la AFP o la ONP que yo calculo sobre la base de mis aportaciones. No. Cuando yo saco el cálculo del STR, lo hago sobre la base del grado de menoscabo o incapacidad que tiene la persona. Con lo cual, si yo tengo una incapacidad y se me detecta en ese momento, obviamente tendré que tener, a partir del momento en el que estoy trabajando para adelante, verificar si tengo algún menoscabo efectuado por la empresa, tendré que asumirlo como tal, o tendré que tener la prima de STR. Anteriormente no, porque efectivamente no tendría ningún sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, una última para ambos ponentes. Esta pregunta está elaborada por la doctora Blanca Lidia Cervera Dávila. Dice, en ejecución de sentencia que se ordena el pago de remuneraciones devengadas, el juez en la sentencia puede ordenar el pago con la deducción de leyes sociales, sobre todo los aportes previsionales. Esa es la pregunta para ambos. A ver, ¿quién responde primero? A ver, el doctor Sáenz. A ver. Bueno, en mi concepto, el juez de ejecución, por más de que sea ejecución, está condicionado por los parámetros del juez que evidentemente resolvió, evidentemente, ¿no? El tema principal, sea que haya sido conocido por parte de una sala de la corte, sea que haya sido por parte de un juez a nivel de primera instancia, y nos encontremos con la incidencia que de repente el juez de ejecución es otro personaje. Bueno, si esto se diera, el juez de ejecución no puede desnaturalizar el alcance de lo sostenido en la sentencia, y no por un tema de jerarquías. Cuidado, acá no está en discusión un tema de jerarquías, no puede naturalizarla porque es garantía del sistema constitucional el que se respete la cosa juzgada. Evidentemente puede el juez, ¿no es cierto?, optar por ciertas fórmulas innovativas en tanto y en cuanto estén abiertas por la sentencia. Si la sentencia no se ha pronunciado sobre determinados temas y ha preferido que sea el juez de ejecución el que los decida, entonces obviamente el espacio de actuación del juez de ejecución es totalmente abierto. La cancha está libre, como dirían algunos en términos deportivos. Pero si por el contrario los parámetros de una sentencia condicionan las reglas de juego de determinada manera, el pronunciamiento que se vaya a emitir en ejecución de sentencia no puede desnaturalizar el pronunciamiento de fondo. De lo contrario, estaríamos hablando de un desacato total o parcial de la cosa juzgada, de una desnaturalización, ¿no?, aparente o grotesca de la cosa juzgada, o estaríamos hablando de un incumplimiento simplemente de lo que dice la sentencia. Y prueba de ello es de que existen instrumentos jurídicos diseñados, prefigurados por la jurisprudencia, que permiten efectuar este tipo de reclamos. Por eso hacía mención, ¿no es cierto?, a los recursos de agravio típico que existen, ¿no es cierto?, en defensa del orden constitucional, justamente para garantizar que el mandato contenido en una sentencia no sea desvirtuado, porque no nos olvidemos, la ejecución de sentencia está conectada directamente con un derecho fundamental, que es directamente la tutela jurisdiccional efectiva. Y la tutela jurisdiccional efectiva se traduce de dos maneras: en el derecho de acceso a los tribunales y el derecho a la eficacia de lo decidido. Si lo que ha sido decidido ha sido desnaturalizado, se puede reclamar. El asunto se convierte en constitucional y automáticamente
puede ser ello decidido por parte de un juzgador constitucional, salvo que, por supuesto, este tema quiera ser llevado al ámbito de un proceso judicial ordinario, en cuya virtud el juez ordinario, no por serlo, signifique de que no razone en clave constitucional. En cualquier caso, la norma constitucional es la norma que prima y con arreglo a ello tendrá que ser inevitablemente respondida la interrogante. Sí, a ver, muchas gracias a la doctora Blanca Cervera de Lambayeque por su muy inteligente pregunta. Y se la voy a contestar con un ejemplo. Un poco, digamos, forzado, pero no forzado, sino un poco, digamos, acomodado a lo que quiero exponer. Imaginemos que una persona entra a trabajar a los 40 años a un puesto de trabajo. Y trabaja 25 años no con contrato de trabajo, sino con un contrato normal, en el cual le pagan su gratificación, y sus remuneraciones, sus gratificaciones, ¿correcto? Pero trabaja 25 años, ¿no? Y a los 65 reclama y dice, págame los devengados. ¿Muy bien? Muy bien. Vienen los devengados, ¿no? Gana el proceso por esos 25 años, ¿y qué le van a pagar? CTS y obviamente los aportes de la AFP y de la ONP. Muy bien. Esta persona recibe una cantidad de dinero. ¿Cuánto para pensión? 0. Esta persona a 65 años va a tener 0 de pensión. ¿Cómo sería el caso si es que efectivamente la empresa sí pagara los devengados que le corresponderían y hiciera el descuento correspondiente de las AFPs y las ONPs? Obviamente esa persona va a tener una pensión a su favor. Por eso les digo que efectivamente este cumplimiento de las sentencias tiene que ser conforme manda la ley. No tengo que sacar una norma para decirles a los jueces, ustedes tienen que sentenciar, ¿no? O en sus sentencias tienen que establecer los descuentos de ley. No, están puestos en la ley y esa es la forma como se deben pagar los mismos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Doctores, adelante, Richard. Muchas gracias, Celeste, por tu intervención. Vamos entonces a proceder a lo que es la secuencia de parte final de esta última parte de lo que es el tema número 3. Dándole el espacio a cada uno de los doctores para que puedan expresar algunas palabras finales. Doctor Sáenz. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta sesión de análisis sobre puntos que naturalmente siempre resultan objeto de discusión, objeto de debate. Yo creo que, y en esto creo que comparto con mi colega, ¿no? Independientemente de las posturas que podamos asumir, creo que en el fondo ambos estamos convencidos de la necesidad de contribuir y esclarecer para que evidentemente la Administración de Justicia pueda tener mayores insumos y pueda sacar sus mejores conclusiones, porque creo que todos estamos convencidos que el gran objetivo es hacer la justicia y hacerla con sujeción al respeto por el orden constitucional. Muchas gracias. Doctor Núñez, escuchamos. Bueno, antes que nada, saludar a Luis Sáenz, decirle que efectivamente sus fundamentos muy buenos, muy sustentados, constitucionales, tiene una muy buena interpretación. Diferimos, obviamente, desde el más profundo de los respetos, discrepo de su posición. Yo creo efectivamente que esto no, como dije en mi introducción, no contraviene cosas juzgadas, ni mucho menos. Al contrario, le da organicidad y esencia a nuestra organización y a nuestro rendimiento jurídico nacional. Nada más de mi parte, agradecerle al doctor Gino Yangali por tan gentil invitación, la cual siempre recibo con mucho ánimo. Anoche no he podido dormir por este tema, gracias Gino por eso. Pero en fin, me ayuda muchísimo digamos, a un desarrollo personal y obviamente qué mejor que compartirlo con todos ustedes, con todos los magistrados, para bien obviamente de la nación, ¿no? Y lo que todos buscamos en esto, más allá, digamos, de tener una u otra posición, es buscar la seguridad jurídica y eso es lo que finalmente nos debe guiar a todos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a todos por haber presenciado este debate, creo que ha sido bastante alturado. Y efectivamente este es un ejemplo, lo digo desde la humildad más grande, de cómo las posiciones pueden ser mostradas y debatidas con total altura y sin necesidad pues, de exacerbarse, ni mucho menos, y creo que esto les va a servir a ustedes como magistrados para mejor resolver. Muchas gracias. Bien, nuestro reiterado agradecimiento para los doctores que en esta oportunidad nos han acompañado, el doctor Luis Sáenz y el doctor Sandro Núñez, desde aquí, desde el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial. Reiteramos nuestro reconocimiento y, por supuesto, los invitamos en otra ocasión para poder tener su participación en algún evento similar. Continuando entonces con nuestro programa, ya casi en la parte final de este primer día, vamos a tener lo que es el planteamiento del problema
a cargo del doctor Wilber Bustamante del Castillo, quien es juez superior de la Corte Superior de Justicia del Cusco, para luego tener las palabras del doctor Gino Yangali. Muchas gracias, Richard. Buenas tardes, señores jueces y juezas participantes en este pleno jurisdiccional nacional. Agradecidos en principio por la calidad de las exposiciones del doctor Sandro Alberto Núñez Paz y Luis Sáenz Dávalos, que invito, como me imagino que ocurrirá en los talleres, a un debate encendido sobre el tema. En buena lid, en un Estado constitucional, los conflictos jurídicos y jurisdiccionales que se puedan presentar en el ámbito laboral pueden reconducirnos a debates de orden constitucional. En buena parte porque detrás de estos conflictos de orden laboral subyacen también conflictos de orden constitucional. Pensemos en principio que en una perspectiva contractualista, los individuos, para poder vivir en sociedad, le confían al Estado una serie de prestaciones o servicios públicos esenciales: educación, salud, seguridad ciudadana, tutela judicial, entre otros, con el objeto de propiciar y garantizar el desarrollo pleno y el bienestar de la colectividad. No obstante, en la realización, o más bien para la realización de estas prestaciones públicas esenciales, de estos servicios, incluyendo, por supuesto, las que inciden en el ámbito laboral, se requieren de recursos que permitan contar con un presupuesto para la realización de estas prestaciones. En esta particular perspectiva, la recaudación tributaria, que se efectúa esencialmente a través de la SUNAT, sirve de base para la elaboración del presupuesto general de la República. En este sentido, los tributos cumplen una determinada función constitucional y en esta medida se hace necesario posibilitar su recaudación, exigiendo que las personas a las que la ley señala como obligadas, incluyendo por supuesto los trabajadores, cumplan con este deber. Es necesario que el Estado haga objetiva la captación de recursos económicos que permita el cumplir adecuadamente con los deberes de prestación de servicios y defensa de la persona y la promoción del respeto de su dignidad que le corresponde. En suma, podríamos concluir señalando que el Estado tiene una acuciante necesidad con recursos provenientes de los tributos y que en este sentido la emisión de una sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser una razón para ser excluido de este deber cuyo origen es la ley, porque una decisión como esta limitaría el deber del Estado para realizar o promocionar los derechos fundamentales, incluyendo la promoción del bienestar de los trabajadores. En la otra orilla está el principio constitucional de la cosa juzgada, sobre el que el Tribunal Constitucional, desde una doble perspectiva, se ha señalado, entre otros, los siguientes, ¿no? Son las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial, no pueden ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, o que no pueden dejar o ser dejados sin efecto ni modificados, sea por actos de otros poderes públicos, de tercero o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. En este contexto podemos señalar que los efectos de la cosa juzgada no se imponen por una particular decisión del juez, sino que se imponen por mandamiento constitucional derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación y, en segundo lugar, porque permite dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. En algún momento, los procesalistas se refirieron a ellas con la calificación de la santidad de la cosa juzgada. Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad
y definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto del litigio, es decir, en establecer qué es lo que exactamente ha sido resuelto en una sentencia o resolución judicial. En esta medida, cualquier otro efecto no señalado en la sentencia no puede tener lugar. En este escenario, el problema es el siguiente, sobre las retenciones legales. El juez puede disponer en ejecución de sentencia la retención de sumas vinculadas a obligaciones legales que no hayan sido objeto de pronunciamiento en la sentencia ni de controversia en el proceso. La formulación del problema se da en los siguientes términos. El pago de algunos derechos laborales, tales como las remuneraciones, en condiciones de normalidad están afectos al pago del impuesto a la renta, AFP o ONP. No obstante, cuando estos derechos son obtenidos a través de un proceso judicial por el incumplimiento del empleador en el pago de los mismos y las retenciones legales no fueron objeto de controversia, los jueces se encuentran en la disyuntiva de decidir en ejecución de sentencia por la retención o no de estas obligaciones derivadas de la ley que no están dispuestas expresamente en el fallo de la sentencia. En este sentido, es práctica de algunos empleadores el retener el pago de remuneraciones dispuestas en la sentencia, los montos que corresponden al impuesto a la renta y a la AFP o a la ONP. En esta medida, algunos jueces asumen que las retenciones legales no requieren de un pronunciamiento previo, porque inciden en este deber de recaudación y porque están dispuestas en ley. Y en algunos otros asumen que cualquier retención no dispuesta expresamente en la sentencia agravia el principio de la cosa juzgada. A partir de esta premisa o de estas premisas se han generado dos ponencias. Una primera ponencia que señala que los empleadores no pueden disponer en ejecución de sentencia que se efectúen las retenciones legales si no están expresamente señaladas en la sentencia, en consideración a la cosa juzgada y al principio de seguridad jurídica. Y la segunda ponencia que dice lo siguiente: los empleadores en ejecución de sentencia pueden disponer que se efectúen las retenciones de ley del mismo modo que efectúan la retención en las remuneraciones del trabajador en cuanto son obligaciones derivadas de la ley y por tanto no se requiere de un proceso judicial para efectuar estas retenciones. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, doctor, por su participación en esta ocasión, del problema previo a lo que va a ser el ingreso de nuestros participantes a cada uno de sus grupos. Y como hacemos referencia, vamos a darle el uso de la palabra en esta oportunidad al doctor Gino Yangale Iparraguirre. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Felicitaciones muy de veras al doctor Luis Sáenz y al doctor Sandro Núñez Paz, porque realmente ahora vamos a tener bastante que debatir hoy día en esta nueva etapa. Realmente calidad de estos juristas era lo que siempre nosotros necesitamos al frente. Bien, yo quiero decirles de que estamos pasando ahora a una etapa elaborativa que se llama los talleres. Les hemos enviado hace un ratito la lista de los grupos con su link. Ustedes lo único que tienen que hacer es cliquear ese link, ingresan al grupo. No hay ningún problema, no tienen que hacer absolutamente nada. Una vez ahí y se toma el quórum, ¿no? Las listas, quienes están presentes,
y se procede a elegir a un presidente y a un relator, ¿no? Y aparte van a tener el apoyo de una secretaria de actas que estará a cargo de un personal de apoyo de las Cortes Superiores, de las distintas Cortes Superiores de Justicia de la República. También hemos contado con eso y hemos querido democratizar todo esto de esa forma. El personal también del centro, el personal del Centro de Investigaciones Judiciales, ¿no? También va a tener a cargo la asistencia técnica de la aplicación de la guía metodológica de los plenos jurisdiccionales. Una vez que se llegue a acuerdo, a las conclusiones que se puedan arribar, cada grupo, vamos a tener que hacer un acta y esa acta deberá ser firmada digitalmente por el presidente del grupo de trabajo y remitirla a los correos que el personal del Centro de Investigaciones Judiciales pueda indicar. Finalmente, les quiero decir, solo tienen derecho a voz y voto los vocales superiores en ejercicio, ya sean titulares o provisionales. ¿Correcto? Yo creo que con ya estas pocas palabras, creo que pasamos de una vez. Mucha suerte en el debate y con toda libertad, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted, doctor Giangali, por sus aclaraciones y las indicaciones respectivas. Como hacía referencia a usted, ya hemos terminado la parte didáctica, académica, escuchando cada una de las ponencias y también los planteamientos de problema, para a continuación invitar a cada una y cada uno de ustedes, estimadas juezas y jueces, para que puedan dirigirse entonces a los grupos, como hacía referencia el doctor Giangali, según lo establecido en la lista y con el link respectivo. Entonces, abandonamos la sala. Quienes no estén integrando este grupo, por favor, ya vayan dirigiéndose a cada una de sus salas, porque ya los secretarios técnicos y el personal de asistencia los están esperando. Y recuerde que nos quedaremos hasta las 6:30 de la tarde, con lo cual también se deberá registrar su salida. Muchas gracias. Muy buenas tardes.